déjame correrme. Buenas tardes. Estamos comenzando Buenas una tardes, conciencia no un poquito exento de tarde. temas tecnológicos de último minuto. Ujú. Así el en vivo, los nuevos tiempos en que estamos. Hoy vamos a estar nuevamente hablando con Roberto Padilla Parga, abogado, profesor, y vamos a estar hablando del proceso constituyente, que ya falta muy poco, se nos avecina a la vuelta de la esquina, y vamos a hablar también hoy de derechos sociales, derechos ciudadanos y, Ujú. y derechos económicos también y culturales que deberían incluirse en esta próxima constitución y también en relación a la constitución antigua, ¿no? Roberto, primero te saludo. Así es, esperamos. Hola, Paz, ¿cómo estás? Sí, lamentablemente empezamos un poco más tarde porque tuvimos uno que otro problema para coordinarnos, pero aquí estamos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Era una tarde calurosísima, pero gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Como tú dijiste, es una discusión necesaria a la luz de lo que se viene y además una discusión sobre derechos fundamentales. A mí este tema surgió muy de improviso entre nosotros dos, eh, pero a mí me llama la atención la posibilidad de poder hablarlo porque está como en la frontera de dos caricaturas. La primera caricatura, ¿cierto? La de Chilezuela, la de Chile va a ser Venezuela, Chile va a ser Argentina, y por el otro lado la de las expectativas elevadas, la de Noruega, la de Nueva Zelanda, ¿cierto? Entonces es útil hablar de este tema para ir despejando un poco, bueno, qué es lo que pretendemos hacer con reconociendo derechos sociales y culturales, o económicos, sociales y culturales, ¿de qué estamos hablando en realidad? Va con un poquito de desfase esto, así que hay un pequeño silencio entre lo que tú hablas y lo que yo hablo. Pero lo importante es que estamos aquí tarde, pero aquí estamos para tratar este tema, para aclarar dudas si alguien también quiere preguntar algo y para mostrar desde nuestra Estamos perdidos. perspectiva cuáles son estos temas que queremos tratar hoy. Eh, Pongámonos en contexto, primero. Tenemos un plebiscito el 25 de octubre, Así es. Quedan 2 semanas nada más. quedan 2 semanas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ujú. El plebiscito se supone es una elección entre dos opciones. La primera eh, es elegir entre la opción apruebo y rechazo. ¿Qué es lo que se aprueba o se rechaza? La idea de redactar una nueva constitución. Y la segunda opción, ¿cierto? Tiene que ver con qué órgano, a qué órgano le vamos a encargar la redacción de esa nueva constitución. Puede ser una convención constitucional, que es el equivalente a la asamblea constituyente, ¿cierto? De los textos. Y tenemos la otra opción, que es la convención mixta. Mixta no, porque yo ya me salí en el programa anterior a decir, es un órgano inventado, es un órgano que surge del acuerdo político y que, a mi juicio por lo menos, y traté de argumentarlo ese día, es absolutamente incapaz de hacer la tarea. Bueno, eso vamos a elegir. Entonces, todo esto se trata de la posibilidad de cambiar la constitución, de redactar una nueva constitución y reemplazar a esta constitución actual que tenemos, que fue hecha en dictadura, a puertas cerradas, donde nadie pudo opinar y además ya sabemos que muchas de las cosas que queremos hacer o reformular como ciudadanía son inconstitucionales porque nos amarra esa constitución antigua, pasada de moda y dictatorial. Esa es mi opinión, Así es. mi opinión personal. Bueno, vamos entonces a hablar del tema que propusimos hoy y qué se entiende entonces por derechos sociales. En realidad, cuando lo pusimos así como derechos económicos, sociales y culturales, o derechos sociales, económicos y culturales, no me acuerdo qué forma lo ocupamos, hablamos del mismo grupo de derechos, hablamos de una misma categoría de derechos. Entonces,
Es que es el nombre entero, por decir el nombre completo, derechos económicos, sociales y culturales. Hablamos de derechos fundamentales cuando hablamos de este tipo de derechos. Derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, como el derecho, como la libertad personal, la seguridad individual, la igualdad ante la ley. ¿No? Son el mismo tipo de derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para tomar un punto de partida, nuestra actual constitución. Nuestra actual constitución dice en su artículo quinto, ¿cierto?, que el Estado tiene un poder, ese poder se llama soberanía. En la soberanía reside la nación, que ya es un punto con el cual eventualmente después podríamos entrar a hablar sobre por qué hay que cambiar la constitución, porque ahí dice que la soberanía reside en la nación, cuando Chile es tan diverso que tenemos naciones de pueblos originarios, entonces ya está desfasado ese concepto de nación. Pero dice, la soberanía reside en la nación, la soberanía es este poder. Y lo ejerce el Estado a través de sus órganos, agentes, etc. Pero acto seguido dice, pero hay un límite a ese poder. Ese poder son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Estos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, uno los va a encontrar en la Constitución, la misma Constitución, y en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Más o menos ahí está encapsulada la idea de derechos fundamentales, ¿no? Se trata de derechos que emanan de nuestra dignidad, que son esenciales, que no nos podemos separar de ellos. Los vamos a encontrar en la Constitución, efectivamente, en nuestra actual Constitución los encontramos, pero también en estos instrumentos internacionales como los tratados. Además, ¿cierto?, por el hecho de reconocerlos como derechos fundamentales, el Estado cambia su relación con respecto a estos derechos, porque ya no es solamente que los contempla, sino que se compromete a respetarlos y a promoverlos, y a protegerlos. Entonces, hay ahí una categoría de derechos especial. Y dentro de esta categoría de derechos especial están estos, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué características tienen que los diferencian de los demás? Que modifican un poco el rol del Estado con respecto a cómo se garantizan estos derechos. Así, el Estado, por ejemplo, con la primera oleada de derechos, que te mencioné, la libertad personal, la igualdad ante la ley, etc., lo que hace el Estado es comprometerse a no interferir, a estar fuera de una especie de ámbito de autonomía de la persona. Las personas tienen su esfera de libertad, ¿cierto? Y dentro de esa esfera de libertad el Estado no puede intervenir. Eso es lo que dice esta primera oleada de derechos. Pero con el tiempo se dieron cuenta, más o menos, ¿cierto?, que no era suficiente, que faltaba algo más para completar el panorama. Bueno, y sigue en evolución por lo demás este aspecto. Y por ahí, a principios del siglo XX, se llegó a la idea de que lo que faltaba era contemplar otro tipo de derechos. En este caso, en estos derechos, el Estado no no juega un rol pasivo y no dicen yo aquí no intervengo. En estos derechos el Estado interviene directamente. Interviene directamente para poder prestar estos derechos. Por eso le llamamos derechos prestacionales, además, ese otro nombre con el que se conoce esta categoría de derechos. Y dentro de ellos contamos, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda digna. Son derechos fundamentales, ¿cierto? Pero con respecto a los cuales el rol que ejerce el Estado es distinto a los demás, porque se compromete a jugar un rol activo para que podamos utilizar estos derechos. Y claro, le damos esta característica de prestacional. Tienen otra característica adicional y es que suponen condiciones de vida mínimas, ¿cierto? Dentro supongamos la idea del acuerdo que celebramos a través de una constitución, ¿cierto?, este acuerdo social donde nos damos nuestras propias reglas y definimos qué es lo que vamos, o cómo nos vamos a organizar como sociedad. A través de estos derechos económicos, sociales y culturales nosotros decimos, ya, pero este es el estándar mínimo de vida que necesitamos. Este es el estándar mínimo para poder vivir dignamente en nuestra sociedad. Y ahí es donde juegan este rol, este derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Perfecto. Se comprende un poco más. Te pregunto, así como desde Si no mi... queda claro, una repregunta y no.
desde mi duda que se me genera es ¿por qué no sabemos de esto? ¿Por qué desconocemos una materia tan importante como nuestros derechos? ¿Eso no lo pasan en el colegio, no está en el currículo de educación? ¿Por qué no tenemos claro Ujú. cuáles son nuestros derechos? ¿Por qué en la discusión de hoy estamos en el 2020, la gente sigue algunas desconociendo y existe esta discusión ciudadana entre de que quieren todo regalado, los otros dicen pero es que no te corresponde, otros dicen es que sí me corresponde. O sea, los derechos sociales deberíamos tenerlos desde que nacemos, no deberíamos estar luchando para ganarlos. Exacto. Y ahí es donde surge una discusión importante, precisamente, porque entre comillas los tenemos, pero en qué calidad los tenemos, ese es un punto importante. Y uno de los puntos que se va a discutir si es que se aprueba la nueva constitución. Pero con respecto a tu pregunta original, ¿cierto? ¿Por qué no sabemos de estas cosas? Eh, el conocimiento está ahí, ¿cierto? Esto no es un secreto que hay que indagar, ¿cierto? No somos Indiana Jones eh, saqueando una tumba para poder indagar estas cosas, ¿cierto? Esto está ahí, es conocimiento que podemos tener. Y de hecho, está. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aspecto cultural, yo creo, que hay que considerar. Y es un aspecto cultural. Mira, en el ejemplo de los derechos laborales, por ejemplo, uno podría decir que es un aspecto cultural impuesto a partir de la Constitución de 1980, pero la verdad es que ya venía con nosotros de antes. Y es un aspecto cultural que es un tanto contrario a esta idea de derecho. Hay que también entrar a picar ahí en cambiar ciertos aspectos de nuestra cultura. Como tú dices, en teoría, estos derechos nos pertenecen por el solo hecho de ser persona humana. Ese es el punto de partida. Los estados lo tienen que reconocer, evidentemente, para que eso sea así. Y además de reconocerlo, este reconocimiento tiene que reunir ciertas características para que podamos entender que son propiamente tales. Por ejemplo, yo te mencioné un par de derechos ahí en la pregunta anterior, ¿Sí? ¿cierto? Te mencioné el derecho a la vivienda digna. No lo tenemos en nuestra actual constitución. Te mencioné el derecho al trabajo. No lo tenemos en nuestra actual constitución. No quise mencionarlo porque podría generar algo de duda, ¿cierto? Pero la libertad sindical, que es un derecho laboral fundamental, aparece en el texto en algunas dimensiones de la libertad sindical. Y algunos dicen que por ello esos derechos están ahí. Pero entrando a picar fino, ¿cierto? También podríamos decir que aun cuando estén en el texto de la actual constitución, no están en nuestra constitución. No los tenemos reconocidos. Porque están reconocidos de una forma tan débil que es como si no estuvieran. Entonces, es un desafío importante lo que tú mencionas. ¿Por qué no sabemos de esto? Bueno, no me puedo pronunciar mucho, la información está ahí, pero yo creo que juega un rol lo cultural y tiene que ver, sobre todo en el último tiempo, con una visión cultural economicista vinculada a un capitalismo extremo. Porque, por eso dije al principio, esto está entre dos caricaturas, la de Chilezuela y la de Noruega, eh, porque cuando hablamos de derechos sociales, económicos, sociales y culturales, es casi inmediatamente, de hecho, si eventualmente podría llegar a vernos alguien y comentarnos aquí ¿y quién va a pagar estos derechos? Esa es la pregunta de siempre, porque hay una psicosis con que si se garantizan estos derechos nos vamos a transformar en una república bananera, ¿cierto? En la cual todo el mundo, los gobernantes van a hacer ofertones y no va a haber plata eh, para poder proveer estos derechos. Y no tiene por qué ser así, ¿cierto? Se puede discutir una forma de configurar estos derechos, razón de la cual no lleguemos a ese punto. Pero tengamos por lo menos la discusión, ¿cierto? O sea, yo creo que con respecto a estos derechos hay un tema cultural y efectivamente pues, hay una instrucción a que falte. Sí, parece como más bien un bloqueo informativo, porque tampoco se habla abiertamente de este Sí, tipo de aristas cuando se habla de sociedad, cuando se habla de comunidades.
no se habla abiertamente de este tema. Y, y parece que fuera como una ofensa cuando alguien lo plantea. Por ejemplo, no sé, en televisión abierta. Se toma mal. Hablar de derechos Se toma sociales es pésimo. como de estar pidiendo algo, es como una interpretación bien extraña. Se habla de eso, pues. Es que es cuando se dice que quieren todo gratis, Quieren ¿cierto? todo La gratis. gente de izquierda quiere todo gratis. Porque hay una, ese es otro punto súper importante. Se identifica con las ideas de izquierda, pero no es así, para nada, ¿cierto? A principios de año o a mediados de año, Emmanuel Macron, un presidente de centro derecha, Francia, ¿cierto? Apareció en cadena nacional en su país diciendo hay ciertas cosas que no se las podemos dejar al mercado. Una de ellas, el derecho a la salud. Angela Merkel, presidenta de derecha, ¿cierto? En Alemania, firme defensora de la provisión por parte del Estado de derechos sociales. Evidentemente, si Angela Merkel y Emmanuel Macron llegaran con esa agenda a Chile, probablemente les dirían, típico de la gente de izquierda que quiere todo gratis. Pero ellos no son de izquierda, ellos son de derecha. Pero Lo que ese pasa es es que un acá argumento el que ya debate no se está, sostiene mucho. no se sostiene, y efectivamente, y lo que pasa es que acá es que tenemos el cerco muy corrido hacia un sector. Entonces, en el plano cartesiano del mapa político, ¿cierto? El eje que divide entre derecha e izquierda está muy inclinado hacia la derecha, de manera tal que alguien de derecha que aparezca diciendo, ¿sabes qué? Podríamos proveer derechos sociales a través del Estado. Aparece como si fuese Hugo Chávez reencarnado. Entonces, no se sostiene para nada, pero es el universo cultural en el que se está desarrollando este debate. Creo que hemos sido en general muy pasivos con este tipo de temas. Hemos como aguantado este desconocimiento, esta falta de la verdad incluso y falta de información por largos años. Eh, hemos como, no hemos dejado tapar los ojos y, y, y viene como ahora esta posibilidad de cambiar algunas cosas. No sabemos si se va a poder cambiar todo, no tenemos nada seguro, no está en la mano, pero sí claramente hay que reformar y hay que evolucionar. ¿Y para qué mantener una constitución? Ya hemos dicho largamente por qué, por qué somos detractores de ella, o por qué queremos reformarla, o por qué queremos cambiarla. Eh, entonces, deberíamos ser un poco más activos en exigir y en informarnos y en conocer cuáles son los alcances que tenemos como ciudadanía. Bueno, Chile despertó era parte del eslogan de las movilizaciones desde octubre del año pasado hasta este octubre. Chile despertó, ¿cierto? Y es lo que surge de lo que dices tú. Estábamos como medio enceguecidos a esto, ¿cierto? Que la Constitución decía que teníamos derecho a la seguridad social, pero tenemos un cascarón de derecho a la seguridad social en nuestra Constitución. Entonces, tampoco podemos decir que lo tenemos en realidad, tenemos solamente una forma. Eh, eh, Chile despertó, ¿cierto? Porque se dio cuenta de que efectivamente eh, la provisión de este tipo de derechos a través de las reglas del mercado deja en desprotección a los sectores más vulnerables. Eh, eh, la evidencia dice que, por ejemplo, en materia de salud, es mejor proveedor de salud el Estado que el mercado. La evidencia lo dice, ¿cierto? Incluso esta frase por la que se hizo tan, por la que se hizo tan, hicieron tanto bullying a Mañalich, que teníamos la mejor salud del planeta o de la galaxia, no me acuerdo. Un poco es eso. Lo que pasa es que hubo un momento en que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿cierto? Emitió un informe en el cual comparaba la esperanza de vida de cada Estado miembro con la inversión que realizaban en salud pública, ¿no? No en salud pública entendido como el aparato público de salud, sino que en salud pública, campañas, todo, incluyendo el sistema. En Chile, Chile es uno de los países que menos gastaba
en los países miembros de la organización, pero tenía una esperanza de vida por sobre el promedio. Entonces, eso quiere decir que para lo que Chile gasta en salud, le va bien, ¿no? Independiente de que tengamos nuestros reparos, de acuerdo a ese criterio. Para lo que Chile gasta en salud, considerando el gasto privado y el gasto público, nos va bien, ¿no? Entonces, Mañalich hizo todo un enredo de eso, pero ese era el real mensaje. Y, ¿cierto? La verdad es que en Chile, el 80%, sobre el 80% del gasto en salud pública viene del mundo público, viene del Estado. Y el 20% apenas viene del mundo privado. Entonces, resulta que sí, resulta que estábamos en este indicador por sobre los demás países de la organización, pero era por la función pública, por el rol que ejerce el Estado en la provisión de servicios de salud, no por el rol que ejercen los privados. No todo puede quedar a manos del mercado, y hay que atender a la evidencia. La evidencia, por lo menos en materia de salud, dice este es un derecho que está mejor provisto por el Estado que por los entes privados. ¿Qué tenemos a cambio? Una administración que cuando se postula el problema dice, ¿y cómo le transferimos más plata a los privados para que no se sostiene por ninguna plata, por ninguna parte? Y solamente para complementar y pasas a la segunda pregunta, un punto adicional, desigualdad, ¿cierto? Ese era uno de los gritos más importantes del estallido. Las condiciones de desigualdad estaban hasta más arriba de la tusa con la desigualdad. Bueno, un camino para pelear con la desigualdad es la correcta provisión de derechos sociales. Y es lo que tenemos ahora. O es lo que esperamos tener. Entonces, redondeemos esta primera parte, esta obertura. La importancia de los derechos sociales. ¿Te me cortaste o Se quedó pegado unos parece que segundos, era pero eso? estamos aquí. Importancia de los derechos sociales. Son derechos que establecen mínimos de calidad de vida, ¿cierto? Que el Estado nos garantiza por ser parte de esta comunidad chilena, ¿no? Nos lo garantiza por ser parte de la sociedad chilena, ¿cierto? Por estar en este territorio, nos garantiza que vamos a tener al menos esto. Podemos tener más que eso, sin lugar a dudas, pero vamos a tener al menos eso. Como base. Y esa es la base, exacto. Y esa es su primera, porque está en su origen. En el origen de los derechos económicos, sociales y culturales está eso, que sean condiciones mínimas de calidad de vida dignas, ¿cierto? Dentro de un Estado. Pero, sobre todo en un país tan desigual como Chile, además, cumplen este rol, pelear con la desigualdad. Entonces, los derechos sociales serían una herramienta contra la desigualdad, ¿verdad? Nos sirven para ello. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, el establecimiento de un derecho al trabajo. Ya, disculpen que me vaya a mi molino, pero no tengo más. No, ocupemos otro. También No, es de pero mi está bien molino, pero ese. creo que Dale el con ese ejemplo primero. un derecho al trabajo. El derecho al trabajo no está en nuestra Constitución porque el constituyente consideró que no podían garantizarle trabajo a la gente, ¿cierto? Que era imposible garantizarle trabajo a la gente. Claro, ahí hay una pequeña confusión entre la noción de trabajo y la noción de empleo. Y resulta efectivo. Pero ¿qué es lo que hace el derecho al trabajo en realidad? Donde hay, que es la mayoría de los estados. Garantiza que las personas tienen derecho al trabajo, pero tienen derecho al trabajo digno. El Estado cambia su rol, ¿cierto?, frente a la situación del trabajo y se compromete a respetar, promover, proteger el derecho al trabajo digno, ¿cierto? Que en el lugar de trabajo haya condiciones de dignidad, ¿cierto? Es decir, el establecimiento de las condiciones a través de las cuales se prestan servicios deja de ser una materia de
tasas de capitalización o cualquier otra herramienta que se utilice desde los análisis económicos, ¿cierto? En razón del mercado, sino que pasa a ser, tengo aburrida. eh, Pasa a ser una obligación del Estado respetar y promover ese derecho. Otro ejemplo, también desde la perspectiva de mi molino, pero creo que es más potente para explicar esto, cómo se pelea contra la desigualdad. La libertad sindical. La libertad sindical es uno de estos derechos, porque independiente de que su nombre diga libertad, no es un derecho liberal, en el sentido de que los derechos liberales, como te decía, suponen un ámbito de autonomía dentro de la cual el Estado no se debe meter. En este caso, para que exista ese ámbito de autonomía en el cual el Estado, en el cual no puede haber intervención, ¿cierto? El Estado tiene que ejercer un rol activo, ¿cierto? Permitir la existencia de sindicatos, resguardar que operen sin intervenciones indebidas de parte de los empleadores, etcétera, que puedan negociar colectivamente, que esa negociación colectiva se dé de buena fe, que los trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga. El Estado tiene que adoptar un rol activo para que hagan eso. Yo lo he pensado así, a lo mejor es un pensamiento casi infantil o no está muy bien elaborado, pero siempre lo he pensado, o por lo menos, de hecho, desde antes del estallido social. Me imagino un Chile con negociación colectiva sectorial, ¿cierto? Que todos los trabajadores de un sector puedan negociar colectivamente con todos los empleadores del mismo sector, con un derecho a la huelga efectiva y todo eso. Yo siempre pensé que todo el problema, por ejemplo, que no existiría una coordinadora no más AFP que hubiese hace un par de años hecho una marcha de más de 1 millón de personas, si Chile tuviese negociación colectiva sectorial. Porque los trabajadores acumularían más poder para negociar, podrían haberse provisto ellos mismos mejores condiciones de remuneración que las que obtienen hoy en día conforme a la aplicación de las reglas del mercado. Y probablemente, ¿cierto? Ante eso hubiesen tenido más capacidad de ahorro y los fondos de pensiones serían mejores. Entonces, no digo que no habría sido un problema la capitalización individual, porque habría sido un problema igual. Pero, porque es insuficiente. Pero habría sido menos problema de lo que fue, habría sido un atenuante a las condiciones del estallido. ¿Cierto? Estos 30 pesos, ¿cierto? que en unos con los que estamos de aniversario, ¿cierto? Esta alza de 30 pesos. Probablemente los bolsillos de los trabajadores no se hubiesen visto tan afectados por estos 30 pesos, de manera tal que generara esta rabia acumulada, que si hubiesen tenido mejores condiciones de remuneración y esas se pudieron haber obtenido a través de la negociación colectiva. Pero, claro, tenemos una versión pasada por agua de la negociación colectiva, tenemos un derecho a huelga que está entre que está reconocido y que no está reconocido, y también una versión muy pasada por agua del sindicato. Habríamos tenido mejores condiciones habría sido un muy buen canal para luchar contra la desigualdad, haber contado, por ejemplo, con este derecho social antes. Pero ahora vamos a tener que ir a buscarlo. Y ojalá así sea, por lo demás. Como te digo, hay un tema cultural con el que hay que pelear, además. Claro que sí. ¿Y qué se dice de los derechos sociales en esta antigua constitución del 80? ¿Qué hay de ello? ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta constitución? Bueno, te lo he adelantado un poco. Están, entre que están y no están. Eh, Hay una especie de truco dentro de lo que hace. Bueno, vamos por orden. Nuestra constitución no es nada de neutra, ¿cierto? Está afiliada ideológicamente, sobre todo desde la perspectiva económica, a una visión particular. Démosle el nombre que quieran, capitalismo clásico, neoliberalismo, monetarismo, el nombre que ustedes quieran. Esta constitución está afiliada. ¿Ya? Eh, Esta constitución cree en la libertad de emprendimiento y en el derecho a propiedad. Nada más. Y la idea de derechos económicos, sociales y culturales significan algo contrario a estos planteamientos. ¿Por qué? Porque significan que el Estado interviene directamente en la economía. Eso, para esta visión económica que está reflejada en la Constitución, eso es un no. Eso es
un algo que no quiere que ocurra esta constitución. Y se encarga un poco de reflejarlo, en el sentido de que, eh, por ejemplo, en el caso de los derechos de la libertad sindical, están ahí, están en el texto. De hecho, solamente dos están en el texto: el derecho a la sindicación y el de la negociación colectiva, pero están limitadísimos, están restringidísimos, eh, para que sean absolutamente ineficaces para los trabajadores, y como que lo logran. La huelga no aparece expresamente. Los tribunales han entendido que aparece la huelga de forma implícita, tácita, pero no aparece expresamente. Por ahí entonces que algunos dicen, oh, en realidad no hay libertad sindical en Chile. Otros dicen, bueno, sí, pero por lo menos está en esto. Pero tiene más trucos la Constitución, ¿cierto? Que son los trucos que nos importan en materia de salud y en materia de seguridad social. Aparecen garantizados en el texto, pero como si fuesen derechos liberales, más que derechos prestacionales, como los económicos, sociales y culturales, al punto tal que, claro, comienzan entonces a jugar las reglas del mercado el rol de proveer estos derechos: el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Comienza entonces a ser el mercado, en lugar del Estado, el que los provee. Y una vez que ocurre eso, ocurre lo que vemos: se aumenta la brecha social. Hay gente que accede a mejor calidad de estos derechos mínimos, ¿cierto? De estas condiciones mínimas, y otros que, nada, con suerte. Porque podríamos decir, pero en materia de vejez, ¿tienen una pensión? Sí, pero esta pensión no les alcanza ni para sobrevivir, no les alcanza para sobrevivir. Entonces, ¿qué tanto accedieron a este derecho? Entonces, si no pueden sobrevivir, es como lo mismo, es como si no lo tuvieran. Entonces hace ese truco, como que dar la vuelta. Este es un derecho en el cual el Estado tiene que, bueno, pero hacen un truco y te quedan estructurados como si fuesen derechos, libertades clásicas, y que sea el mercado el que los provea, en realidad, ¿cierto? Derecho a la educación, tiene su par en la libertad de enseñanza. Y ahí está entonces la puerta de entrada a que sea el mercado el encargado de proveer educación. O sea, esa es la fórmula en la que está. Claro. Como que están, pero no. El derecho está citado, pero en el fondo, en la práctica, tenemos que acudir como a un comodín, a un complemento que haga de garante del derecho, pero igual es complejo. No está el derecho garantizado como tal. Sí, en la forma los tenemos garantizados, en la forma los tenemos garantizados, pero en la realidad es como, de repente uno hasta se lo podría cuestionar. Querido, votar apruebo Ujú. para cambiar esta constitución. ¿Garantiza que habrán derechos sociales en la nueva constitución? Ese es un tema. Hay una especie de mitología alrededor de ello, de que vamos a tener toda la gama de derechos sociales. Y la verdad es que es la primera parte nada más. Lo único que vamos a garantizar ahora es que vamos a tener la posibilidad de discutir una nueva constitución. Y ojalá podamos tener un catálogo de derechos sociales más acorde a los tiempos, ¿cierto? Porque en estricto rigor lo que tenemos como un catálogo de derechos en materia de derechos sociales pertenece a tiempos de principios del siglo XX. Entonces no hay un gran avance. O sea, por lo menos podríamos llegar a tener un catálogo más actualizado. ¿Hay una garantía de eso en votar a prueba? No. Para eso hay que después votar para elegir convencionales, ¿cierto? Y hay que estar pendiente de cómo se va dando la discusión, y luego hay que votar en el plebiscito de salida. Pero es lindo tener la posibilidad de que podamos discutir si queremos estos derechos. No tenemos en nuestra constitución actual derecho a vivienda. No está. Ahora podríamos hacer que lo tuviéramos, ¿cierto? Si elegimos convencionales que promueven la idea de que eso esté, ¿cierto? Podríamos tener posibilidades de cambiar nuestro sistema de pensiones si elegimos convencionales que estén dispuestos a consagrar un derecho a la seguridad social
conforme a los principios de la seguridad social del derecho internacional. Solidaridad, suficiencia, etc. Podría ser. Es un bonito primer paso votar a prueba. Y ojalá así sea, porque podríamos tener entonces estos derechos que, a mi juicio por lo menos, son parte importante, si no fundamental, de la lucha contra la desigualdad, y vinimos a luchar contra la desigualdad. Para mí, esta discusión es como el jugador estrella. Puede que no sea el jugador más importante del partido, en el sentido de que, a mi juicio por lo menos, el jugador más importante del partido es cómo va a quedar estructurado el sistema político, cómo se van a mover las redes de poder, cómo se va a distribuir el poder. Pero, ¿cierto? La discusión de los derechos sociales es como el más importante. Todas las cámaras van a estar sobre esta discusión. Y tiene una razón de ser. Como te dije, se trata de cuáles son las condiciones mínimas de vida que vamos a darnos, ¿cierto? Y la lucha contra la desigualdad, que es lo que nos tiene en esta situación de protesta social. Claro que sí. Y bueno, y no tenemos garantía de nada. Después va a verse en el camino cómo se va a formar esta convención constitucional, ¿verdad? Ese es el nombre en el voto. La Convención Constitucional. Y la idea es que, nada, pues que no soltemos. Pues, yo sé que a veces dan ganas porque uno se encuentra no sé, unas movidas políticas de lado y lado que nos dejan súper decepcionados, como la última acusación constitucional contra el exministro Mañalich. Pero, pucha, ojalá no dejemos votado el proceso y seamos capaces de, aunque no le guste a alguna gente, ¿cierto? Seamos capaces de seguir movilizados para presionar, para tener algo, ¿cierto? Porque tú lo dijiste, de repente es como que si no lo tuviéramos. Llega el virus a Chile, o incluso antes de que llegara el virus a Chile, la primera noticia que tenemos para enfrentar el virus es que le pusieron un precio al examen. ¿Qué es eso? Eso es el mercado dándonos derecho a la salud y no debiera ser. Es verdad. Muchas gracias, querido amigo, por estar presente una vez más. Vamos Gracias a ti. a cerrar ya. Entonces, solo para redondear la idea es poder evolucionar, poder legislar, poder hablar sobre una nueva constitución y para eso tenemos que votar apruebo. Y como segunda opción, Y convención seguir encima. constitucional. Seguir encima, porque la democracia no es que vayamos a votar y luego nos entramos a la casa y dejamos que todo funcione. No tenemos que recuperar nuestra participación, hay que seguir metidos en esto, pues, y mover a los o levantar los candidatos que creemos que nos representan mejor y bajar a los candidatos que van solamente a asegurarse su parcela, no más que eso. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a la radio por el espacio de conciencia desde casa aún. Mañana tenemos un espacio en vivo, es una excepción para un proyecto que se llama MM Música en Mural. Mañana a las 6 de la tarde desde la radio vamos a estar transmitiendo. Muchas Buenísimo. gracias a ti por estar nuevamente y gracias a las personas que estuvieron en la transmisión y se agradece compartir, difundir, a más de alguien le puede interesar esto que hemos hablado esta tarde. Muchas gracias, Roberto. Chao, chao. Gracias. Gracias a ti. Chao.